Bien, bueno, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y bueno, nos volvemos a encontrar por su gracia y he sentido en mi corazón compartir con ustedes brevemente, o por el tiempo que el Señor lo permita, un tema que me ha tocado el corazón realmente desde ayer y es acerca del avivamiento final que viene, el avivamiento final que fue profetizado en la Biblia, ¿cierto? En Joel, a ver si lo podemos leer, en Joel capítulo 2, lo vamos a buscar rápidamente, donde dice Joel capítulo 2, verso 28, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová es la gran tribulación. Es el reinado de la bestia, como todos bien sabemos. Pero antes de que venga la gran tribulación y el reinado de la bestia, que es el último líder mundial que unificada a todas las religiones del mundo y la economía, el gobierno estará centrado en las manos de este último líder. Pero la Biblia dice que en este último líder, que será un líder religioso, ¿cierto? Y un líder político también, se encarnará absolutamente la bestia. Entonces, pero antes de este día grande y terrible, Dios ha prometido derramar su espíritu, como lo vemos aquí en Joel capítulo 2, verso 28. Esta misma escritura citó el apóstol Pedro en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la multitud se juntó y pensaron que todos esos creyentes, que eran como 120 hermanos, que actuaban como borrachos y hablaban en diferentes lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Entonces el pueblo que se juntó, la gente que se juntó, ¿cierto? Pensaron que estaban ellos llenos de mosto. Pero no era así, era el cumplimiento de la Escritura de que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro dice que se puso de pie, dice la Biblia, con los demás apóstoles, y él dijo, estos no están borrachos como ustedes creen, porque son las 9 de la mañana, entiendo que así dijo, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá que en los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu. Ahora, por supuesto, Pedro dijo, derramaré de mi espíritu. La escritura dice correctamente, derramaré mi espíritu. Y eso en el griego, creo, no sé si estaré correcto, es kenos. Y kenos significa todo Dios, o sea, el vaciamiento total de Dios. Entonces, hay una promesa divina, escritural, ¿cierto? Acá en Joel 2, 25 y específicamente 28, ¿cierto? Al 31, e inclusive el versículo que sigue, de Dios derramar en estos últimos días su espíritu, su poder. Ahora, aquí es donde queremos poner mucha atención porque el Espíritu Santo que va a ser derramado, ¿cierto? Y que ya están profetizando diferentes personas a través del mundo, entiendo que así es, entonces va a vivificar lo que esté sembrado en nosotros, lo que esté sembrado en cada corazón humano, eso va a vivificar el Espíritu Santo. Es decir,
Dios va, porque la palabra de Dios es una vivificadora, vivifica, es el poder vivificador. Entonces, ese poder vivificador, disculpen la redundancia, pero va a vivificar todo lo que esté sembrado en nosotros. Entonces, eso nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 11, donde dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, esa es la ley de reproducción. La ley de reproducción, Dios ha ordenado en su palabra, ¿cierto?, que cada semilla, cada simiente, produzca conforme su género. Una semilla de manzana tiene que dar un árbol de manzanas. Una semilla de pera, ¿cierto?, hablando de frutas, tiene que dar un peral. Y así, una semilla de una hortaliza tiene que dar conforme su género. Pero también entendemos que la palabra de Dios es una semilla. Entonces es una semilla que es sembrada en el corazón del hombre. Lo vamos a leer eso, ¿cierto? Eso se encuentra en Mateo 13, lo tengo escrito ahí, que lo vamos a leer, porque es muy interesante que usted lo estudie también. En Mateo 13, Mateo capítulo 13, ¿cierto? Dice así, Mateo capítulo 13, del versículo 30, del 37 al 39. Entonces, dice así, del 37 al 39, entonces del 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Acuérdense ustedes que en la Biblia Jesús menciona trigo y cizaña, es decir, hijos de Dios e hijos del diablo. Los hijos del diablo los menciona el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, donde dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios, ¿ya? Así como Caín dice que era del maligno, y el maligno no era Adán, el maligno es el diablo, es Satanás. Dice que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por envidia. Porque la revelación que Dios le dio a Abel era mejor, era más excelente que el sacrificio intelectual de Caín. Porque Caín trajo frutas, pero Abel recibió la revelación de que un corderito inocente tenía que morir. Y eso fue lo que ofreció Abel, y Caín ofreció frutas. Bueno, entonces, y dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios, son los hijos del reino, perdón, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Como vamos a ver a continuación, el diablo tiene sus falsos profetas que hacen profecías, que hablan de la Biblia, hablan de la palabra, pero la Biblia dice, el Señor dijo que son falsos profetas. Si no hablan conforme a la palabra, ¿cierto? Entonces no le ha amanecido. Eso quiero decir. Entonces, dice: de manera que como el enemigo que la sembró, disculpen, es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Es decir, la gran tribulación es el día grande y ardiente del Señor, de Jehová, donde todos los malos y los que hacen maldad serán estopa. Dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice que aquel día que vendrá no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, este día nuclear, este día atómico, donde los volcanes empezarán a hacer erupción en cadena y donde el mundo desquiciado, las naciones, ¿cierto? Estoy hablando de Rusia y otras naciones, ¿cierto? Alguien va a disparar primero el primer misil nuclear, pero ese es el día que habló el Señor, es un día ardiente, grande y terrible como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad, como decía, serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, toda esta simiente, esta descendencia de la simiente de la serpiente, de los hijos del diablo, será raída de la tierra. Así dice la Biblia. Entonces dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, versículo 40, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y él dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Entonces es algo muy tremendo, repitiendo lo que acabo de decir. Dios ha prometido enviar su Espíritu Santo en estos últimos días, antes de la gran tribulación, antes de este día grande y terrible. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a vivificar todo lo que está sembrado, todo lo que está sembrado en el hombre, sea bueno o sea malo. Por eso la Escritura dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener nosotros solamente la palabra de Dios, las promesas de Dios sembradas en nuestro corazón, porque si tenemos cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, eso va a ser también vivificado y eso va a traer conforme su género, y eso lo sabe bien Satanás. Satanás sabe que si logra hibridar la palabra a una persona y le da una palabra mezclada, hibridada, es decir, parte de la palabra pero interpretada o hibridada, Satanás sabe que si le da a una persona un credo o un dogma hecho por el hombre, eso va a ser vivificado. Y la verdad que dogmas y credos no traen lo que es el Hijo de Dios que debe nacer, que debe ser manifestado hoy, sino que la palabra interpretada, la palabra mezclada con dogmas y credos, trae híbridos, trae los hijos del diablo. Entonces lo vamos a probar un poquito ahora. Entonces, repitiendo, Dios prometió en Joel capítulo 2, verso 28, derramar su espíritu. Y hallamos acá en Mateo capítulo 13 que la palabra de Dios es una semilla, es la simiente. Y esa simiente trae a los hijos de Dios, porque la simiente, la semilla, dijo Jesús, son los hijos del reino. Pero esa palabra tiene que ser sembrada primero en los corazones. Entonces, yo quiero llamar su atención también de que la lluvia, para probar que el Espíritu Santo, que va a ser derramado en estos últimos días, va a vivificar lo bueno y lo malo. En Mateo 5:45, lo leemos también para que usted lo tenga y lo estudie. En Mateo 5:45 dice así,
desde el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, pongan atención, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios, que es bueno y para siempre su misericordia, hace que el sol salga, ¿cierto?, sobre los buenos y los malos. Pero también cuando hace llover, ¿cierto?, también esta lluvia, que se refiere a la lluvia también del Espíritu de Dios, ¿ya? Esta lluvia también cae sobre los malos y cae sobre los buenos. Pero yo quiero llamar su atención a que la lluvia del Espíritu Santo, este derramamiento del Espíritu Santo, va a vivificar la clase de semilla que esté en cada ser humano que esté sobre la tierra. Entonces dice en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hay mucha gente que dice que no se puede ser perfecto. Claro, nosotros por medio de nosotros mismos no podríamos llegar a ser nunca perfectos, pero si usted recibe la semilla, la simiente de perfección de la palabra, entonces usted puede esperar tranquilamente que la lluvia caiga sobre esa semilla perfecta y esa semilla perfecta va a traer esa iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, poderosa, caminando y haciendo las obras de Dios, ¿ya? Entonces, eso es, hay una profecía que quiero leer parte de ella, que va a llegar el tiempo donde vendrá una persecución, porque ya todo el mundo se está preparando para el reinado de la bestia. Todo se está poniendo en orden, todo hay una conjunción, ¿cierto? Porque se está buscando hacer un solo gobierno mundial, ¿cierto? Roma, el Vaticano, ¿cierto? Roma está juntando a todas las confesiones del mundo para hacer una religión mundial, una sola religión mundial, ¿cierto? Entonces, en este ecumenismo se están uniendo, y ya se han unido budistas, se han unido con los musulmanes, se han unido con los judíos, ¿cierto? Se han unido con los católicos, porque los católicos romanos están haciendo esto, y se están uniendo también los protestantes, las diferentes organizaciones y denominaciones. Y nosotros sabemos que eso no es de Dios. No es de Dios, digamos, las organizaciones y las denominaciones no son de Dios, porque cada una de ellas tiene sus dogmas, tiene sus tradiciones, ¿ya? Cada una de ellas tiene su fervor organizacional y denominacional. Entonces, esa no es la semilla, las organizaciones no son la palabra pura, no es la semilla de la palabra, como lo vamos a ver también si Dios lo permite. Entonces, en esta profecía que fue traída, ¿cierto?, por el séptimo ángel de esta séptima edad de la iglesia, quizás usted, digamos, podrá entender que, bueno, Dios envió, ¿cierto?, a cada edad de la iglesia, que han habido 7 edades de la iglesia, en cada edad de la iglesia, ¿cierto?, Dios envió un mensajero con un mensaje. La edad de Éfeso tuvo un mensajero con un mensaje. La edad de Esmirna, que significa amargura, tuvo un mensajero con un mensaje. Y así han habido 7 edades de la iglesia. La tercera edad, que fue, cierto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tuvo un mensajero con un mensaje. Y así Tiatira, la edad de Tiatira, también tuvo un mensaje. La quinta edad de la iglesia, que fue Sardis, también tuvo un mensajero y un mensaje. Y sabemos, ese es el mensajero más conocido
de las 7 edades de la iglesia. Él fue Martín Lutero. Y Martín Lutero tuvo un mensaje que fue la justificación por la fe. Vale decir, el justo por la fe vivirá. En aquel tiempo, ¿cierto?, estaba el Papa León X, y en aquel tiempo el mundo romano, ¿cierto?, estaba predicando y enseñando que la salvación se compra, la salvación podía ser comprada. Por eso estaban predicando las indulgencias. Las indulgencias eran los perdones otorgados por el Papa, ¿cierto?, para perdonar los pecados. Y la gente compraba esas indulgencias y bueno, y Roma recibía, ¿cierto?, ese dinero con una sonrisa, ¿verdad que sí? Entonces, Juan Testel, si ustedes se recuerdan de la historia, Juan Testel fue comisionado por el Papa León X para recoger estas indulgencias, el dinero de la venta de estas indulgencias. Y uno de los dichos favoritos de Testel era así: tan pronto como tu dinero cae sobre el cepillo era el recolectador de la ofrenda, cae sobre el cepillo, el alma de tu pariente vuela del purgatorio al cielo, porque ellos inventaron eso, que hay un purgatorio, y que, ¿cierto?, y que el que se ciñe la triple corona tiene poder para sacar del purgatorio a cualquier alma y enviarla directamente al cielo. Pero nosotros nos damos cuenta que Lutero, ¿cierto?, predicó la justificación por la fe, es decir, el justo por la fe vivirá, no por las obras, porque la salvación de Dios no es por obras, sino que es por fe, y la fe es una gracia, es un don inmerecido del Señor. Bueno, pero siguiendo, quería hablar, en la sexta edad fue también la edad de Filadelfia, y el mensajero también fue muy conocido porque fue John Wesley, y Wesley predicó la santificación. Y la séptima edad fue la edad de la Odisea, donde, es una edad donde también Dios envió a su séptimo mensajero, el séptimo ángel, ¿cierto?, con un mensaje fuerte y claro, reprendiendo esta edad, porque esta última edad, la edad de la Odisea, es una edad tibia, es una edad miserable. El Señor dijo al ángel, y escribe al ángel de la iglesia, le dijo a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y le dijo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y fíjese, y Dios, el Señor Jesucristo, da su diagnóstico sobre esta iglesia del tiempo del fin. Y dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué está en la boca del Señor? Está la palabra. Entonces el Señor dijo a esta última edad tibia, le dijo: te vomitaré de mi boca, porque tú dices, estoy rica y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo: pero tú no sabes que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo, pero como estás ciego no te das cuenta que estás desnudo. Y ese fue el terrible diagnóstico del Señor para esta última y final edad, ¿cierto?, que va a entrar a la gran tribulación, al juicio de Dios. ¿Por qué entran al juicio de Dios? Esta edad entra al juicio de Dios, ¿cierto?, porque son tibios, son miserables, pobres, ciegos, cuitados y desnudos, no están vestidos con la palabra. Ellos rechazaron la palabra de Dios, ellos rechazan la semilla de la palabra de Dios. Entonces, más bien ellos están contentos con sus dogmas, con sus credos, con sus tradiciones. Ellos están contentos con sus organizaciones. Ellos están contentos con unirse a un concilio mundial de iglesias. Ellos están contentos con que todas las religiones del mundo se unan, sean budistas, sean musulmanes, sean judíos, sean protestantes o evangélicos o católicos, sean aquellos que adoran a la Pachamama, porque todo eso está siendo unido. Vea usted los vídeos que hay, que que están saliendo acerca de católicos desconforme con lo que están haciendo con su iglesia, de hacer todo tipo de danzas y bailes profanos y tribales, yo diría,
paganos en sus parroquias, en sus catedrales, están haciendo todo tipo de baile y los mismos católicos están en desacuerdo con eso, muchos de ellos, que son personas honestas y que buscan sinceramente a Dios, pero ellos están viendo el error de toda esta mixtura, de toda esta unión que están procurando hacer, ¿cierto? En lo que se llama el ecumenismo, de reunir a todas las personas, no importa lo que crean, la idea es reunirlo a todos bajo una sola jefatura. Y esa jefatura, acuérdense, será el próximo Papa que viene, porque es la verdad. Los mismos católicos están hablando de eso, que el próximo Papa que viene, ¿cierto?, será el anticristo. Y se están preguntando, porque en este minuto, ¿cierto?, hay dos papas. ¿Cierto? Claro, hay dos papas. Benedicto XVI, ¿cierto?, al mismo tiempo que Francisco. Entonces, para muchos católicos no aceptan a Francisco, creen que no es un papa correcto, pero sí aceptan a Benedicto. Pero bueno, hay una confusión ahí. Pero sigo porque quiero decir cuál es la profecía de este séptimo ángel para esta final edad al respecto del punto que estamos tocando. Dice, cuando llegue el tiempo, este tiempo del fin ahora, habrá una persecución y el Espíritu Santo caerá sobre bautistas y metodistas y sanarán al enfermo y profetizarán y harán señales y maravillas. Pero el elegido será raptado y el remanente se quedará aquí y pasará por la tribulación. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, cuando derrama su Espíritu Santo, el poder de Dios vivifica lo que está sembrado en el hombre. Lo que está sembrado, ¿cierto?, en los corazones de los bautistas, eso va a ser vivificado. Lo que está sembrado en los corazones de los metodistas o adventistas o presbiterianos o lo que sea, eso va a ser vivificado. Entonces, ahora, el Espíritu de Dios, la verdad que el Espíritu de Dios puede caer sobre la carne de una persona, ¿ya? Pero también puede caer sobre el espíritu humano de una persona, pero también puede caer en el alma de la persona. Ahora, cuando el Espíritu de Dios cae en la carne, la persona va a tener simplemente sensaciones, porque la carne tiene 5 sentidos: visto, oído, gusto, tacto, olfato. Ahora, cuando el Espíritu de Dios cae en el espíritu humano, ¿cierto? Porque puede caer ahí también, la persona va a tener sensaciones y emociones. Pero fíjense, observen bien esto: cuando el Espíritu de Dios ya cae sobre el alma de una persona, entonces eso va a producir a los hijos y a las hijas de Dios que se van a ir en el rapto, ¿ya? Porque en el alma del creyente tiene que estar la palabra de Dios, la simiente, la semilla de Dios. Entonces, el mensaje de Lutero, solamente el mensaje de Lutero no sirve hoy. La justificación por la fe no sirve. Si predicáramos y creyéramos solamente el mensaje de Lutero, no podríamos hacer el rapto con eso. Si creyéramos solamente el mensaje de Juan Wesley, la santificación, es decir, que sin santidad nadie verá al Señor, tampoco podríamos hacer el rapto. Ya solamente con eso, con la justificación, por la fe y con la santificación. Si, tomáramos solamente el mensaje que Dios le dio a los pentecostales hace como 100 años atrás de la restauración de los dones, con los dones restaurados solamente no podríamos hacer el rapto. Pero a la justificación, y esto escuchen bien, pero a la justificación y a la santificación y a la restauración de los dones, ahora ha sido añadida la vida literal de Jesucristo. La vida literal de Jesucristo para que usted, ¿cierto?, sea como Jesucristo, porque en Colosenses, capítulo 1, versos 26 y 27, el apóstol Pablo dijo: el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, ya que no fue dado a conocer, ¿cierto?, a través de siglos y edades,
dice, ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo, dice, y dice Pablo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra. Por eso que cuando el Evangelio es predicado, la palabra se siembra en el corazón del hombre. Ahora, en los días, voy a repetir, en los días de Lutero se sembró esa semilla, ¿ve? La semilla de la justificación por la fe. En los días de Wesley se sembró todavía más profundo y se sembró la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Y en los días de los pentecostales Dios restauró los dones y eso es lo que manifestó, porque eso es lo que estaba sembrado en ese tiempo. Esa era la semilla de ese tiempo. Pero la semilla, la simiente de este tiempo, se encuentran en Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4, ¿cierto? ¿Qué dice ahí en Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4? Vamos rápidamente, ¿cierto?, al libro de Apocalipsis, porque esto es lo que tiene que estar sembrado en usted. Si esto no es sembrado en usted, no es sembrado en su corazón, entonces usted no va a poder hacer el rapto. Si esto no es sembrado, estos misterios, verdades, que es la palabra de Dios para hoy día, si esto no es sembrado en usted, usted no irá en el rapto, ¿cierto? Tampoco irá a la cena de las bodas del Cordero. Tampoco usted podrá estar en el milenio. Y tampoco usted podrá estar en las edades eternas que vienen, ¿cierto?, del matrimonio eterno del Señor Jesucristo con su iglesia. Porque la iglesia de Cristo es su esposa, ya como dice en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, lo que voy a leer a continuación son las semillas de perfección, las semillas de perfección que lo unen a usted, a su esposo, que es Cristo, la palabra que ha sido revelada para este día, para sacarlo a usted de la odisea, que está ciega, miserable, pobre, cuitada y desnuda, para sacarlo de esta edad de la odisea, que es la edad del derecho de las gentes, y traerlo a la edad de la novia, a la edad de la esposa, a una edad profética de la palabra, porque a esa edad el Señor nos ha levantado a nosotros de la odisea y nos ha traído a esta edad profética, a esta edad de águilas, porque el águila es el animal, ¿cierto?, que se eleva de la tierra y vuela a gran altura y tiene una vista, como todos ustedes saben, de águila. Entonces, yo voy a apelar ahora a su vista de águila, ¿cierto? Y escuchen, dice en Apocalipsis 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, por cierto, era una nube de gloria, ¿ya? Y esa nube fue vista el año 63, que fueron 7 ángeles que formaron el rostro del Señor Jesucristo. Usted la puede buscar, ¿cierto?, en internet, la nube sobrenatural que fue formada sobre el desierto de Arizona, ¿cierto?, y que formó el rostro de Jesucristo. Esa nube estaba compuesta por 7 ángeles que formaron el rostro del Señor Jesucristo. Y esa fue la señal del Hijo del Hombre, fíjese, porque Dios estaba cumpliendo esta escritura de Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un pacto. Entonces el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, ya envuelto en esta nube de ángeles, ya formando su rostro, estamos juntando eso con el arco iris sobre su cabeza, con el pacto, ya, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Entonces tenía en su mano un librito abierto. Este librito abierto es una sección del libro de la vida donde está escrito su nombre, donde está escrito mi nombre y donde está el título de propiedad de la tierra y los derechos de la vida eterna. El libro lo perdió Adán, ¿cierto? Lo perdió Adán.
Entonces, pero Cristo en Apocalipsis capítulo 5, Él toma este libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos y lo toma y abre estos 7 sellos. ¿Y para qué era la apertura del libro de 7 sellos? La apertura de los 7 sellos era para llamar a su novia en este último y final día, ¿cierto? Para traerla a la edad de la palabra y poder prepararla para llevársela en el rapto y a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, repito, ¿para qué fue que el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos tomó el libro? Para abrir esos 7 sellos, para revelar lo que estaba en los sellos y para traer la herencia y el título de propiedad de la tierra y los derechos de la vida eterna. ¿A quién? A los redimidos por su sangre. ¿Ya? Entonces, porque cuando el Cordero tomó el libro, todos los santos, fíjese, millones y millones gritaron a gran voz: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, algo muy glorioso, ¿ve? Ellos vieron inmediatamente que cuando el Cordero tomó el libro, ¿cierto? Eso era para la redención, para redimirnos, para hacernos reyes y sacerdotes y para reinar sobre la tierra. Entonces, porque en Mateo 5, ¿cierto? Dice también que los mansos, los humildes, los mansos heredarán la tierra, la poseerán, la tendrán por heredad. Hoy día se dividen y se pelean la tierra las naciones, ¿verdad? Pero la tierra es de la iglesia del Señor Jesucristo, la tierra es de los santos. Entonces, bueno, pero dice acá, tenía en su mano un librito abierto. Cuando el Cordero abre los 6 sellos que tenían sellado el libro y los revela al público, cuando él abre el séptimo sello no es revelado al público, no es dado a conocer al público, porque el séptimo sello es la venida secreta del Señor, donde Él dijo, ¿cierto? Vendré como ladrón en la noche, y que vigiláramos, nos dijo el Señor, ¿ya? Entonces Él viene como ladrón, pero fíjense, Él es la palabra, y Él viene en la forma de la palabra a su novia, ¿cierto? Para revelarle todos estos misterios. Entonces dice, tenía en su mano un librito abierto, el séptimo sello, cuando él abre, disculpen, el séptimo sello que está en Apocalipsis 8, verso 1, cuando él abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por espacio de media hora. Fue tan grande la apertura de este sello que todo el cielo se silenció, todo el cielo fue tomado por un temor reverente. ¿Por qué razón? Por razón de este misterio, lo que contiene el séptimo sello. Y el séptimo sello sabemos que es su venida. Y debajo del séptimo sello hay 7 truenos, que lo voy a leer ahora. Ya hay 3 cosas en el séptimo sello. El séptimo sello es su venida, ¿ya? Entonces, que el Señor dijo, he aquí, vengo como ladrón en la noche, y que veláramos. Entonces, el séptimo sello es su venida, y también hay 7 truenos, como lo que voy a leer ahora, que esos 7 truenos son los misterios, verdades, que Él revela en esta hora, porque esos misterios, verdades, son la semilla de perfección que usted debe recibir, ¿cierto? Las cuales van a ser vivificadas por este tremendo bautismo del Espíritu Santo que va a ser derramado uno de estos días, el bautismo dorado del Espíritu Santo, que lo va a vivificar todo, como hemos dicho anteriormente. Entonces, noten bien, entonces, y el séptimo sello también es para los que creemos el mensaje, ¿cierto? La tercera etapa, que la tercera etapa, la verdad, que es el ministerio de Jesucristo en su iglesia, porque Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, ¿ya? Entonces, si usted cree en Él y usted es sembrado con esta semilla de perfección, el Espíritu Santo las va a vivificar. Y estas semillas de perfección van a producir conforme su género. ¿Y cuál es el género de esta semilla de perfección?
la perfección del Hijo del Hombre otra vez, la perfección de Jesucristo. Es decir, la palabra hecha carne, Dios en el hombre, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No puede estar más claro. Entonces eso es. Ahora fíjense, tenía en su mano, dice verso 2 del Apocalipsis capítulo 10, tenía en su mano un librito abierto. No es el libro completo, ¿cierto? Sino es una sección del libro. Por eso se llama el librito. Y en esta sección estaba su nombre, si usted ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, y estaba también mi nombre. Entonces tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, dice, como ruge un león. Ahora, ¿quién no va a oír el rugido de un león? Cuando un león ruge en la selva, todos los demás animales quedan en silencio, se silencian. ¿Por qué? Porque el león, el rey, ha hablado. Y él, nuestro Señor, digamos, se identifica, ¿cierto?, acá como el león de la tribu de Judá, dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Aquí es cuando todos los grillos, ¿cierto?, y todo el mono, el chimpancé, la jirafa, no sé, todos los animales se quedan en silencio porque el león ha rugido. Aquí es cuando todas las organizaciones, las denominaciones, todos los credos, todos los dogmas, todo eso debe caer al piso, al suelo. ¿Por qué? Porque el león ha rugido. Escuchen, dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, un trueno en la Biblia es la voz de Dios. Es decir, Dios habló, el león rugió, que no es otro que el Señor Jesucristo, porque Él es el león de la tribu de Judá. Al final de este libro, digamos, de la Biblia, del Apocalipsis, dice el Señor, Jesús dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. Y él dijo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, fíjense, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Qué es lo que iba a escribir Juan? Él iba a escribir las cosas que oyó, las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero dice, pero oí una voz del cielo que me decía, él oyó una voz del cielo porque los truenos tronaron acá en la tierra. Estos truenos tronaron en los días de la voz del 7º ángel, cuando el 7º ángel estaba profetizando, estaba predicando la palabra de Dios, el evangelio. Aquí en la tierra, ¿cierto? Esos 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, y Juan dice acá que él iba a escribir, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es decir, no escribas estas cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas porque esto es solamente para mi iglesia, esto es solamente para mi dama elegida, esto es solamente para los escogidos, para los predestinados, para los que el Señor dijo, para los que yo antes conocí antes la fundación del mundo, para los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Estos 7 truenos son los misterios, verdades, que los reformadores no pudieron entender porque no era el tiempo, que no entendió Lutero, ni entendió Wesley, ni entendieron los pentecostales. Estos misterios, verdades, estaban reservados para el tiempo del fin, cuando iban a ser revelados, ¿cierto?, a su iglesia escogida, a su novia, a su pueblo escogido. Entonces, y estos misterios, verdades, son la semilla, son la palabra de Dios, la simiente de Dios que tiene que caer en su tierra, en mi tierra, porque repito, lo que estamos hablando en este pequeño mensaje, ¿cierto?, es que el Espíritu Santo de Dios va a caer sobre toda carne, va a ser derramado sobre toda carne antes del día grande y terrible de Jehová, antes de la gran tribulación.
y todo lo que esté sembrado en el hombre, eso va a ser vivificado, sea bueno y malo, estoy repitiendo. Y esta lluvia del derramamiento del Espíritu Santo va a caer sobre los malos y sobre los buenos, sobre el trigo y la cizaña, va a caer sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo, ¿cierto? Ellos producen conforme su género, homicidio, asesinatos, maldades, por eso que viene una persecución. Y los hijos de Dios producen conforme su género, son benignos, ellos aman a su enemigo, oran por aquellos que los aborrecen y os ultrajan, como leíamos hace un rato, porque ellos son llamados a la perfección. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, y dice, repito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, que no es otro que el Señor Jesucristo, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque el séptimo ángel es un profeta. Él es el profeta Elías que Dios manda y mandó antes del día grande y terrible de Jehová. Lea usted el último libro de la Biblia, que es Malaquías. Dice que antes de esta gran tribulación, antes del día grande y terrible de Jehová, él enviaría al profeta Elías. Entonces, y el profeta Elías no fue otro, fue un profeta, por cierto, pero era el espíritu o el ministerio, cierto, de Elías en un gentil que fue el hermano William Branham. Entonces usted lo puede ver en las redes, usted lo puede ver en internet, el mensaje, cuál fue el mensaje que predicó este mensajero que ha sido tan mal entendido. Ahora, ¿por qué ha sido mal entendido? Porque la palabra de Dios ha venido, la luz de Dios ha desnudado los credos, los dogmas, ha desnudado a las organizaciones, a las denominaciones, y entonces, y eso no le ha gustado a los miembros denominacionales, a los miembros organizacionales. Entonces, pero tenemos, aquí está la palabra de Dios, donde dice que, bueno, entonces dice así, dice que el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Este mensajero a la séptima edad, que a la verdad el Espíritu Santo en él estremeció a la Odisea, porque le dijo su condición, le declaró cuál era su condición decuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, y el Espíritu Santo habló y le dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es el carácter de Jesucristo. Oro refinado en fuego para que no, y vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el Señor dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está a la puerta? Porque la iglesia natural, las organizaciones lo han echado fuera a él. ¿Y quién es él? Él es la palabra. Las organizaciones han echado fuera a Cristo la palabra. Pero él ahora está llamando individuos. Fíjese, él dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces él dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No son muchas, son 2 iglesias, la verdadera y la falsa. Y él les habla a las 2 porque tanto la verdadera como la falsa reclaman que son de él. Y como la falsa reclama que es de él le habla también a la falsa, a la vid falsa, pero también le habla a la vid verdadera. Cristo en las 7 edades de la iglesia
le habla a las dos vides, a la vid falsa y verdadera. Por eso que en las 7 edades de la iglesia el Espíritu Santo dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son dos, la verdadera y la falsa. Y en cada edad Él le habló a la vid verdadera y le habló a la vid falsa. Pero a la vid falsa no tiene oído para oír y le puso una interpretación al mensaje de la edad y se fue al mundo. Pero la vid verdadera recibió el mensaje de la edad, ¿cierto? Y agradó al Señor. Y se fue al redil del Señor. Entonces, y así sucedió con las 7 edades de la iglesia. En cada edad de la iglesia Dios ha tenido un grupo, pero también ha estado la vid falsa que han perseguido a esos elegidos de Dios. Entonces, terminando, se hizo muy largo este vídeo, dice entonces, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, ese es el mensaje del tiempo final. Usted tiene que ir al ángel y tiene que tomar el librito. ¿Y para qué tiene que tomar el librito? Fíjese, lo vamos a leer al tiro. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué es lo que era que se comió Juan, que nos representó a nosotros, ¿cierto? Porque dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. ¿Ya? ¿Qué es lo que era dulce en la boca como la miel? En la boca de Juan, que representó a la novia del tiempo del fin, o a la iglesia verdadera del tiempo del fin. Eran estos misterios verdades, era el librito, era la sección eterna del libro de la vida, donde estaban nuestros nombres, donde estaba el título de propiedad, donde estaban los derechos de la vida eterna. ¿Ya? La única forma en que podíamos ser redimidos. Este librito abierto contenía todos los derechos que perdió Adán en la caída. Ahora la iglesia verdadera toma el librito de las manos del ángel y se lo come, y es dulce en su boca. ¿Por qué? Porque son, repito, los misterios, verdades que son revelados divinamente al elegido, ¿cierto? Al elegido de Dios, a la iglesia verdadera, y eso es dulce en su boca como la miel. ¿Por qué dice acá la Biblia que era dulce en su boca como la miel? Porque el maná que caía ya en el desierto eran como hojuelas con miel. Y cuando ellos los comieron, ¿cierto? Lo comían, eso lo saboreaban porque en su boca era dulce como la miel, el maná. Y este maná, nosotros sabemos que Cristo es el pan que descendió del cielo, es el maná. El maná. Y él dijo, al que venciere yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, y terminando dice, y era dulce en mi boca como la miel. Pero escuchen, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Porque viene una persecución. ¿Ya? ¿Persecución por qué? Acuérdense que Jesús dijo, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿cuánto más en el seco? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Entonces eso es Biblia, es escritura. Ahora, ¿quién persiguió y mató a Abel? Ese fue Caín. ¿Quién era hijo Caín? Caín era hijo del maligno. Y mató a Abel, ¿cierto? Por celos religiosos. Entonces, siempre ha sido así, la vid falsa ha perseguido a la vid verdadera. Entonces, pero no puede ser de otra forma. Entonces, la vid verdadera siempre ha procurado traer a la falsa al conocimiento de la palabra de Dios, a la verdad, a la luz. Pero por cuanto la vid falsa son falsos por naturaleza, ellos rechazan caminar en la luz. Así como los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Y él dijo, porque no podéis recibir mi palabra. Entonces él les dijo a los fariseos y a los saduceos en su tiempo, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? Los religiosos de su día. Ellos le crucificaron a él. Hay 4 palabras. Allí
ellos le crucificaron allí, la ciudad más religiosa del mundo. Le crucificaron, ¿cierto? La persona más importante de toda la creación, el creador de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Crucificaron allí ellos, ¿quiénes? Ellos, los religiosos más grandes del mundo. Decía la persona más grande, maravillosa del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Crucificaron la muerte más horrible que un hombre puede sufrir, ¿cierto? Una muerte lenta, horrible, la muerte en el Calvario. Oh, Dios mío, bendito sea el Señor. Entonces, escuchen, dice, voy a repetir la profecía, cuando llegue el tiempo, habrá una persecución y el Espíritu Santo caerá sobre bautistas y metodistas y sanarán al enfermo y profetizarán y harán señales y maravillas, porque el Espíritu Santo va a estar ungiéndolo, ¿verdad que sí? Pero el elegido será raptado y el remanente se quedará aquí y pasará por la tribulación. El Espíritu Santo caerá sobre toda carne. Entonces, terminando, dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Ve? La persecución por causa de la palabra. Si usted se come la palabra, si usted recibe la semilla de perfección o estas semillas de perfección del tiempo del fin, usted va a ser criticado. Usted también va a ser perseguido, ¿ya? Entonces, pero usted, acuérdese Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces, terminando, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso que viene el ministerio de la iglesia verdadera de Jesucristo, que no es una organización, no es una denominación. Entonces, mire, voy a decir, terminando diciendo esto, Dios de todas las organizaciones, de todas las denominaciones donde están sus hijos, Él los está llamando, los está llamando a una unidad consigo mismo. ¿Cómo trae Dios esta unidad? A través de la apertura del libro de redención de Apocalipsis capítulo 5 que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. La apertura de los 7 sellos es para llamar a sus hijos que estaban en todos los órdenes de la vida, en los metodistas, en los adventistas, en los presbiterianos, en toda organización, en los católicos y también en los budistas. En todas partes estaban los hijos de Dios, quizás enredados en ese tipo de cosas, pero los 7 sellos fueron abiertos para llamar a su novia a una unidad con él, a unirse con el Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo en San Juan 14:3, San Juan capítulo 14, versículo 3, dijo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, eso es, viene un ministerio de la novia, la verdadera iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Ella va a manifestar a Jesucristo sobre la tierra porque Él, nuestro Señor, bendito Señor, estará velado en ella. Entonces es algo maravilloso eso. Y termino diciendo, lea usted Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, donde dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Hay 3 cosas que nosotros debemos hacer en este tiempo. Gozarnos, ¿ya? Tenemos todo el derecho de gozarnos. El gozo es suyo, el gozo es mío. Gocémonos, ¿ya? Alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, o han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, dice la Biblia, y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A su esposa se le ha concedido, porque también es una obra de gracia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esta es una palabra fiel y verdadera. Bienaventurado, termino diciendo, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia uno de estos días se va a ir
en el rapto prometido, y las vírgenes fatuas, la iglesia natural, las organizaciones, las fatuas se van a quedar acá en la tierra para sufrir el martirio, ¿cierto?, por medio del anticristo y la bestia, este sistema mundial, y digamos que los va a martirizar. Entonces, que Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Nunca esperé que fuera esto tan largo, que ustedes me disculpen, pero es la palabra de Dios. Escuche la cinta una vez más, este vídeo, porque yo sé que está bajo la unción y la inspiración de Dios. Y si le gustan estos videos, denle un like para que Internet lo haga correr, ¿cierto? Lo dé a conocer. Y también escribe en los comentarios. Y si le gusta, a usted le agrada la palabra de Dios, entonces suscríbase al canal. Va a ser una bendición para nosotros. Estamos orando por todos aquellos que están suscritos, ¿cierto? Y pensamos también que los que se han suscrito están orando por cada uno de nosotros. Bueno, que Dios les bendiga y hasta una muy próxima ocasión, si Dios así lo permite. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.